Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del primero de los dos vídeos del tema 4, los paisajes naturales, y posteriormente la influencia del medio ambiente en las actividades humanas, que abarca las páginas entre la 107 y la 117 de nuestro libro. En primer lugar, un paisaje es la interacción de una serie de elementos, de los cuales los hemos ido estudiando todos. El relieve, las formaciones que crea, después el clima, influido por todo ello la hidrología, los ríos, lagos, etcétera, la vegetación que crece en estos suelos y en estas condiciones climáticas y finalmente el tipo de suelo en general, consecuencia de la interacción de todos los anteriores. Todo ello es el paisaje. Cuando únicamente tenemos la actuación de los medios naturales, hablamos de un paisaje natural, mientras que si el elemento prioritario es el humano, se trataría de un paisaje humanizado. No obstante, la mayor parte de los paisajes son un conjunto de ambos elementos. Tenemos siempre un elemento humano, raro es encontrar en la superficie de la Tierra un paisaje que no lo tenga, y un elemento natural que puede ser más o menos relevante en función de las circunstancias. No es lo mismo en una gran ciudad que en un pequeño pueblo. Por lo tanto, como al fin y al cabo nada es ajeno a la geografía, siempre vamos a hablar de paisajes mixtos, que ofrecerán grandes condicionantes al desarrollo de la actividad humana, tanto el poblamiento como las prácticas económicas, la cultura, etc. Todo ello influye en cómo viven los seres humanos. Por lo tanto, distinguimos los paisajes naturales, que son la interacción de relieve, las formaciones rocosas, las estructuras de relieve que hemos estudiado, el clima, la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la evaporación, las aguas, ríos, acuíferos y zonas húmedas de superficie, la vegetación, que crea diversos paisajes vegetales, y el suelo, que define no solo esta vegetación, sino también las posibilidades de construir o cultivar. Los paisajes humanizados aportan otros elementos de estudio a estos paisajes, que serían el poblamiento, es decir, la habitación de los seres humanos, los hogares, los edificios que construyen, etcétera, su distribución en el terreno. La economía, es decir, las diferentes actividades productivas, de transporte y de consumo que se llevan a cabo en estos eh, paisajes, lo que permite distinguir paisajes agrícolas, paisajes ganaderos, paisajes industriales, paisajes turísticos, paisajes urbanos, etc. Y la cultura, que está muy afectada por el paisaje. No va a ser lo mismo una zona con ríos navegables, con costas que han permitido el contacto con distintos pueblos, con grandes llanuras cultivables, que una población establecida en valles de montaña, aislada, con rocas graníticas para construir, etc. Distinguimos una serie de áreas que se corresponden fundamentalmente con nuestros grandes climas, el paisaje oceánico, mediterráneo, de montaña y canario, que ya hemos estudiado, pero que igualmente tenéis magníficamente resumido en vuestro libro en las páginas 108 y 109. Todos estos rasgos generales del paisaje afectan fuertemente a los hechos humanos. Por ello podemos ver cómo modifican, por ejemplo, las formas de habitación, los edificios de adobe o de ladrillo en zonas arcillosas, de granito en zonas silíceas, etc. Condicionan la construcción de infraestructuras y de vías de transporte, mucho más difíciles en caso de un relieve complejo, facilitados por ríos navegables, por costas en las cuales se pueden construir puertos, etc. Y que por el clima y el tipo de suelo condicionan, por ejemplo, la agricultura. Por lo tanto, distinguimos el relieve, que en el caso del relieve continental condiciona el poblamiento, los lugares en los cuales se ha asentado la humanidad a lo largo de la historia y donde han ido desarrollándose, fundamentalmente en las zonas más fértiles y con un clima más benigno. Influye en la agricultura por este clima y además por los suelos, fundamentalmente las grandes llanuras arcillosas, con unas precipitaciones adecuadas.
la minería, donde encontramos yacimientos adecuados, la energía, por ejemplo, en zonas montañosas que nos permiten construir embalses o presas para la energía hidroeléctrica, o zonas elevadas y ventosas que permiten construir molinos. El transporte, dificultado por la disposición del relieve de la península ibérica y su carácter irregular. Y para el turismo, por supuesto, que favorece aquellas zonas en las cuales nos encontramos formaciones particulares, montañas, que permiten hacer turismo específico como las rutas o esquí, o simplemente visitar formaciones geológicas o paisajes importantes, pero también favorece aquellas zonas de climas más agradables, perjudica aquellas de climas más difíciles, etc. En la zona costera afecta, por supuesto, al poblamiento que va a estar en los puertos, fundamentalmente, que a lo largo de la historia han sido zonas de importante comercio, de contacto cultural, etc. Permite o no la pesca como medio de subsistencia y, especialmente para la península ibérica, favorece el turismo, atraído por las playas y las actividades de ocio que allí se realizan. También hay, por supuesto, muchos otros factores, como por ejemplo la obtención de energía, que debido a la insolación, radiación solar y la presencia del mar y especialmente del viento, permite establecer diferentes plantas de obtención de electricidad. El clima es uno de los factores que más claramente afectan al ser humano, pues afectará al poblamiento. Las zonas más áridas tienden a estar más despobladas, al menos hasta que se permitió transportar agua y conseguir unas condiciones más adecuadas gracias a la tecnología y a la inversión y la construcción de infraestructuras. Influye en el tipo de hábitat, no es lo mismo la forma de vida o los edificios del País Vasco que los de Andalucía, por ejemplo. Influye fuertemente en la agricultura. De hecho, la gran tragedia del campo español es que el clima es muy severo para con la agricultura. A menudo ofrece heladas o periodos de sequía que perjudican a los cultivos, mientras que en algunas zonas, como las huertas valencianas, sí que de manera localizada y controlada permite unos cultivos mucho más rentables. Y favorece la energía eólica, del viento, la energía solar, producida por la insolación, la energía hidráulica por los cauces de los ríos, etc. Y favorece diferentes servicios como puede ser, por ejemplo, el turismo. El agua, por supuesto, afecta enormemente al poblamiento humano. De hecho, lo trataremos como un apartado aparte. La vegetación es muy influyente no solamente por la agricultura, que al fin y al cabo es vegetación, sino también la vegetación en su hábitat natural influye en el poblamiento, va a buscar lugares en los cuales pueda cultivar adecuadamente y la vegetación en general sea provechosa para el ser humano, con obtención, por ejemplo, de frutos, de madera, etc. Permite obtener materias primas, madera, frutos, corteza para el corcho, carbón, por ejemplo, o permite obtener energía quemando este carbón, por supuesto, o energía simplemente quemando la madera. Actividades de ocio, como puede ser la visita a los bosques o a las zonas biológicamente interesantes como los humedales. Y por supuesto para la conservación y preservación del medio ambiente, porque las plantas absorben el dióxido de carbono, porque evitan la contaminación atmosférica, ya que las hojas conservan y mantienen el polvo para que no vaya a la atmósfera, porque producen oxígeno, porque ayudan a limpiar el agua, porque evitan los desprendimientos, etcétera, etcétera. Y el suelo finalmente, que afecta al poblamiento, pues se van a buscar los suelos más fértiles y cuyos materiales permitan construir. La agricultura, fundamentalmente en estas campiñas arcillosas, que son suelos muy fértiles. Y por supuesto las infraestructuras. Necesitamos unos suelos firmes para construir grandes puentes, por ejemplo, carreteras, etc. Y en función de los materiales que nos encontremos, los que se utilizarán para construir serán unos u otros. El agua es el recurso fundamental, esencial para la vida y para la mayoría de las actividades socioeconómicas, que se gestiona mediante la construcción de grandes infraestructuras como los canales o los trasvases.
La distribución del agua en España, como sabemos, no es regular, sino que presenta grandes diferencias en función de las cuencas hidrográficas, es decir, de las áreas de influencia de los principales ríos. Hay una serie de cuencas excedentarias, es decir, que reciben más agua de la que se consume, y cuencas deficitarias que, de media, consumen más agua de la que reciben. Y esto depende, por supuesto, del clima, de la evaporación, de las actividades que se llevan a cabo, de la población, etc. Las cuencas más excedentarias, más claramente, son las del norte y el noroeste de los grandes ríos de la zona del clima oceánico. Las de los ríos interiores del Duero, el Tajo y el Ebro son moderadamente excedentarias, que en algunos casos, en algunas coyunturas negativas, pueden tener déficits, es decir, en momentos de sequía, de gran evaporación, etc., pueden llegar a ser deficitarias. Y las del Mediterráneo en general son deficitarias de manera habitual, por lo tanto requieren recibir agua de otras cuencas hidrográficas. Todo esto se regula mediante embalses y se equilibra mediante trasvases. Los embalses son la gran construcción hidrográfica de España, hay más de 1300, y permiten todo tipo de usos para obtener electricidad, para regar, para abastecer de agua las ciudades, las industrias y los centros de ocio y de servicios, para regularizar en general estas desigualdades hidrográficas, es decir, mantener una gran cantidad de agua en, en tiempos de abundancia que luego pueda ser utilizado en tiempos de sequía o que pueda ser transportado a lugares con menor influencia de agua, o usos recreativos como puede ser el ocio, la navegación, la pesca, actividades de submarinismo, etc. Sin embargo, tienen muchos problemas. En primer lugar, son infraestructuras muy caras, requieren una grandísima inversión, no pueden construirse en cualquier sitio, sino que requieren un relieve más o menos accidentado que permita construir una presa adecuada. Muchas veces no son rentables, porque la mala planificación llevó a construirlos en lugares que no reciben suficiente agua o en los cuales la evaporación es tan alta que, aunque se detenga el caudal del río, no se acumula lo suficiente. Por impactos sociales, por alteraciones en el medio ambiente, porque pueden aterrarse, es decir, ir cubriéndose de tierra, con lo cual se van poco a poco llenando, perdiendo eficacia, porque pueden ir en contra de las directrices de la Unión Europea, que establece, por ejemplo, para la producción eléctrica unos niveles que no se pueden superar, y por supuesto porque afectan a la vida de las poblaciones, siendo el ejemplo más claro aquellos pueblos que por la construcción de los embalses acaban quedando bajo el agua y que solo salen a la luz en tiempos de sequía, como en este caso. Para compensar las desigualdades se construyen trasvases, que son grandes infraestructuras, bien mediante tuberías, bien mediante canales, que permiten pasar el agua de un río a otro, lo cual crea grandes problemas entre los habitantes de ambas cuencas, fundamentalmente los de la cuenca que emite el agua, pues entran en juego factores políticos y todo tipo de condicionantes. Además, para la gestión del agua se tienen en cuenta una serie de plantas. Plantas potabilizadoras que permiten convertir el agua en agua potable, plantas depuradoras que simplemente lo limpian para que no resulte contaminante, las ERAR, estaciones de gestión de aguas residuales, de recuperación de aguas residuales, que permite convertir este agua residual de las fábricas o de las ciudades en agua que, si bien no es potable, es decir, no es para consumo humano, sí que puede utilizarse para otros usos, como por ejemplo devolverlo a los embalses o a los ríos o al mar, regar con ella, actividades industriales, de limpieza, etc. Y otro tipo de plantas como las desalinizadoras. Por lo tanto, los recursos hídricos, un tema importante que debemos conocer. Tenemos que distinguir por su procedencia aquellos que vienen del agua superficial, que son el 67% de los recursos que utilizamos, de los acuíferos, el 30%, y de fuentes no convencionales, es decir, de otros métodos, que serían solamente el 3%.
proveniente fundamentalmente de la reutilización de agua salada mediante la desalinización o de agua que ha sido utilizada para otras actividades mediante la depuración. En el uso podemos distinguir un uso consultivo, es decir, que consume el agua, y no consultivo. No consumen el agua, por ejemplo, la pesca, las actividades de ocio, el transporte, mientras que sí que lo consumen las ciudades, las industrias y el regadío que necesitan hacer uso de este agua. Muy importante es el concepto de balance hídrico, que es la diferencia entre el agua que entra por los ríos y la lluvia, o por la nieve que se derrite, y el agua que sale por los diferentes usos consultivos que hemos dicho. Balance positivo, en general, es el que se da en la península ibérica con desigualdades en diferentes cuencas, es decir, el conjunto de todas las cuencas hidrográficas de España es positivo, lo cual permite el establecimiento de vida y actividades económicas, pero eso no quiere decir que sea positivo en todos los lugares, sino que, como hemos dicho, tenemos áreas claramente positivas mientras que otras son tremendamente negativas, con lo cual reciben el agua de otras fuentes. Además, hay pérdidas de agua debido a la poca efectividad de los sistemas de riego, a sistemas de transporte de agua anticuados, a métodos no suficientemente óptimos. Y por si fuera poco, todo esto está en riesgo por el cambio climático, que favorece la evaporación, disminuye la cantidad de escorrentía de aguas superficiales, etc. Con lo cual, para el futuro puede descender todavía más esta cantidad de agua que tenemos en la península ibérica. Por lo tanto, una buena gestión, adecuación, conocimiento y organización de los recursos son fundamentales. El aprovechamiento de las aguas es variado. Las aguas superficiales, es decir, ríos y lagos, se aprovechan mediante fundamentalmente la construcción de embalses, que ya hemos comentado, muy importante pero al mismo tiempo muy problemática, por lo tanto está estancada, se construyen pocos embalses actualmente. La construcción de canales que permiten llevar agua a otras zonas, muchas veces pueden ser además navegables, y trasvases para transportar el agua de un río a otro, de una cuenca hidrográfica a otra. Las aguas subterráneas permiten su explotación para distintos usos, pero, como ya hemos dicho, son aguas muy delicadas que requieren un gran equilibrio, pues corren el riesgo de agotarse en caso contrario. Son fundamentales, por ejemplo, en las Islas Baleares y Canarias, donde no hay ríos. Para aprovechar todavía más el agua nos encontramos con diferentes plantas. Las plantas desalinizadoras se utilizan para quitar la sal al agua de mar, fundamental en Canarias y en Baleares. Las estaciones de regeneración de aguas residuales, las ERAR, sirven para limpiar agua que ya son residuos urbanos, industriales o agrarios, que si bien no es apta para consumo humano, sí que permite otros usos. Las plantas potabilizadoras y depuradoras, además, lo que hacen es limpiarla. La potabilizadora la convierte en agua potable, que es la única apta para el consumo humano. En las sociedades modernas, con los altos estándares de higiene que exigimos, el agua tiene que cumplir unas características muy estrictas, por lo tanto tiene que ser agua potable. Las plantas depuradoras no convierten el agua en agua potable, sino que simplemente la limpian de forma que pueda ser devuelta, por ejemplo, al mar o a los ríos. Todo esto hace que sea fundamental que el agua esté adecuadamente regulada, y esto se hace mediante planes hidrológicos, que pueden ser planes hidrológicos de cuenca, para las cuencas hidrográficas de los diferentes ríos, que están todos sometidos al Plan Hidrológico Nacional, cuyo objetivo es mantener el suministro adecuado de agua para todo el país, favorecer un uso racional, adecuado, no abusivo del agua y resolver problemas que pueden surgir, como por ejemplo los problemas de sequía, de desigualdad en el uso de agua o solucionar los acontecimientos sobrevenidos como pueden ser las sequías o las inundaciones. Finalmente, la influencia del medio natural en las actividades humanas más destacada, pero por fortuna infrecuente, son las catástrofes naturales, aquellos momentos en los cuales el medio ambiente puede de manera espontánea provocar unos grandes daños materiales y humanos en la sociedad, como podría ser, por ejemplo, el caso de los volcanes. Estos son muy escasos en España
y realmente solamente encontramos volcanes activos en las Islas Canarias, concretamente en La Palma, en El Hierro, en Tenerife y en Lanzarote. Todas ellas son islas volcánicas, pero los otros tienen un riesgo muy bajo de erupción. Mientras que los que encontramos en la península ibérica, sobre todo en la zona del sureste, son muy limitados y están inactivos, con lo cual no tendrían un gran riesgo. Los riesgos sísmicos, es decir, los terremotos, se dan por las zonas de contacto de las placas tectónicas, como sabemos, y el contacto entre la placa eurasiática y la africana en la península ibérica afecta al sur y al sureste de la península ibérica, que es donde puede darse terremotos y donde de hecho se dan los terremotos más destructivos. También pueden darse terremotos al norte, en la zona de los Pirineos y del norte de Cataluña, porque las cordilleras de los Pirineos no se han asentado todavía y de vez en cuando tienen pequeños movimientos que pueden causar alteraciones sísmicas. En España, como para el resto de catástrofes naturales, hay una red de vigilancia sísmica cuyo objetivo es llevar una vigilancia de todos los movimientos del terreno para alertar lo antes posible en caso de posible catástrofe. Finalmente, el último de los riesgos geológicos, es decir, como los volcanes y los terremotos, aquellos que proceden del relieve, en los volcanes y terremotos del interior, y los deslizamientos de suelo y desprendimientos de rocas del exterior. Los deslizamientos de suelo, los corrimientos de tierra, se dan en zonas húmedas en las cuales la tierra se desliza, forma una capa que permite deslizarse causando grandes daños, mientras que los desprendimientos de rocas se dan en las montañas por la caída de fragmentos, por ejemplo, fruto de la gelifracción. Finalmente, los riesgos que no son geológicos sino climáticos son muy variados: sequías, inundaciones, nieves, olas de frío, olas de calor, granizo, tormentas con gran aparato eléctrico y temporales de viento. Vemos que dependen, por supuesto, de los rasgos climáticos que hemos visto. Las zonas del sur pueden sufrir olas de calor, las zonas costeras pueden sufrir temporales de viento, fundamentalmente siguiendo las grandes masas de aire que hemos visto. En Levante nos podemos encontrar tanto sequías como inundaciones, lo cual no es una contradicción, sino que precisamente por tratarse de una zona bastante árida, con ríos de pequeño caudal o sin ríos en absoluto, aquellos veranos, sobre todo veranos muy secos en los cuales las precipitaciones son muy escasas o incluso nulas, nos encontramos una sequía, mientras que cuando las precipitaciones son más abundantes, el agua sale de su cauce causando una inundación. Las sequías en general, debido a la localización geográfica de la península ibérica, son un problema generalizado de todo el clima mediterráneo. Mientras que en cambio otras como los temporales de nieve solamente se dan al norte del sistema central. Para todas las catástrofes tenemos sistemas de vigilancia con diferentes redes nacionales cuyo objetivo es estudiar, alertar y en caso necesario tomar medidas para prevenir o paliar los efectos de estas catástrofes. Para ello además se establece una serie de normas de ocupación para intentar mantener lo más despobladas posible las zonas de riesgo. Se construyen infraestructuras de protección dentro de lo disponible y se establecen protocolos de actuación gestionados por Protección Civil. Los riesgos geológicos son procedentes del relieve, del interior de la Tierra, los seísmos y los volcanes, el vulcanismo, y del exterior, los corrimientos de tierra, los movimientos de ladera en las grandes cordilleras o en el Valle del Guadalquivir por, en este caso, el deslizamiento de arcillas. Los riesgos climáticos pueden ser las inundaciones, que se dan sobre todo en el Mediterráneo y en el Cantábrico por la influencia marina, y en el suroeste con menos influencia por los temporales que pueden entrar del Atlántico. Las zonas de sequía son el sur y el sureste, que corresponden con el Mediterráneo seco, y las islas, que ya de por sí no tienen ríos, con lo cual dependen de los escasos aportes de agua y de los acuíferos. Además, pero menos habituales, el granizo, las tormentas eléctricas, olas de frío, temporales de nieve, olas de calor y temporales de viento. Diferentes alteraciones climáticas, fruto de todos los factores que hemos estudiado en temas anteriores. Con ello llegamos al final de esta parte del tema, así que
Muchas gracias por escucharlo y si hay cualquier duda o cualquier pregunta, no dejéis de acudir. Muchas gracias.